Bien, pues buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy estamos a viernes 24 de febrero, pero esta sesión del día de hoy que tenemos con Manuel Velasco, estudiante de la maestría en Mercadotecnia y Publicidad de la Ibero, Ciudad de México. Él nos va a exponer los capítulos de un texto que se llama Escribir textos científicos y académicos. Ese texto fue publicado en el 2016. Y el objetivo de esta lectura que propusimos para los estudiantes de seminario de casos de Mercadotecnia y Publicidad 2 es pues recordar algunas cosas básicas sobre argumentación, redacción, elaboración de informes académicos, científicos, que pueda ayudarle a todos los miembros del salón, de la clase, a aplicarlos en sus trabajos recepcionales de este semestre. Así que bueno, pues vamos a escuchar la exposición de Manuel y les proporcionaremos esta grabación a todos los compañeros por el cambio que tuvimos de la clase del día jueves, el día de ayer, al día de hoy. Así que bueno, pues muchas gracias Manuel por acompañarnos y pues tienes la No, de palabra, nada. bienvenido. Sí se ve ahí, ¿verdad? Sí, ahí se ve perfecto, adelante. Me tocaron exponer los capítulos del 1 al 4 y del 12 al 13, y habla mucho de justo esta parte de cómo redactar y cuáles son como las reglas adecuadas para lograrlo. Empieza preguntándose por qué suele creerse que escribir es difícil, y mucha gente llega a creer que es porque le falta un léxico apropiado o la gramática no es la correcta. Hay varias razones, pero realmente es difícil escribir porque muchas veces no logramos que nuestros textos tengan cohesión y fluidez, que son como los dos principios importantes que noté en esta lectura. Por ejemplo, tenemos oraciones y párrafos muy extensos o expresiones muy vagas. O nos vamos a un extremo o nos vamos al otro. Igual, pues la escritura siempre requiere que el escritor regule su discurso y controle lo que está diciendo con claridad y eficacia. Y además que las formas de expresarse siempre sean apropiadas para los textos académicos científicos, porque hay diferentes tipos de texto, como vamos a ver más adelante. Se pregunta, ¿el escribir se aprende escribiendo o es necesario estar inspirado? Y la escritura intuitiva y sin reflexión no es apropiada para escritos que sean publicados, o sea, los académicos, por ejemplo, y es totalmente impensable que los textos académicos o científicos sean obras de inspiración. Justo se nos menciona en la lectura que la inspiración se trata de una idea propia de los románticos del siglo XIX y que aunque hay personas que tienen una habilidad más nata para escribir, para todos es posible hacerlo. Luego nos dice, ¿qué es escribir bien? Es justo producir esta buena escritura, consiste en lograr que las ideas tengan cohesión, sean claras y fluidas. Por ejemplo, párrafos con gran cohesión, que sean claros y concisos, no necesariamente nos tenemos que extender tanto. Podemos usar oraciones que no sean largas, sino directas, tener el sintaxis adecuado para lo que estamos escribiendo y elaborar los conceptos que pueden ser nuevos para el lector. Por ejemplo, en mi caso, el metaverso, como es algo nuevo, pues tengo que ir explicando de vez en cuando y regresar al tema. Y una de las más importantes también es avanzar de una idea a otra sin dar saltos muy abruptos. Tenemos que siempre preparar nuestros documentos o nuestros escritos y una buena forma de hacerlo es imaginar quién va a ser el lector. Por ejemplo, si saben menos que nosotros, nos debemos preguntar si debemos explicar todo o si saben más, debemos demostrar que nosotros también sabemos el tema. Igual tenemos que el conocimiento de los requisitos específicos para la publicación del texto. Muchas veces algunos autores no suelen respetar las normas que se establecen para la presentación de trabajos. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos cuál va a ser la extensión de nuestro trabajo, cuál es el tamaño de fuente a utilizar, cómo se presenta una bibliografía, esto es muy importante, cómo se presentan igual notas al pie de página y cómo se presentan tablas e ilustraciones. Para empezar, nos debemos preguntar cuál debe ser la primera oración del texto y qué debo decir en la introducción. Aunque esta lectura nos sugiere que redactemos la introducción hasta el final, ya que tengamos nuestro escrito trabajado y sepamos cuál fue el desarrollo, que tengamos un plan de texto o un esqueleto, y es bueno siempre empezar una oración de no, es siempre bueno empezar un párrafo con una oración temática o un interrogante.
Y así vamos como conectando ideas. Luego se nos pregunta por qué hay que escribir, y bueno, es porque de esta forma logramos hacer una transferencia del pensamiento reticular, que es como el que usamos al hablar, que suele ser un poco desordenado porque podemos ir y venir de ideas, y lo tenemos que pasar a un lenguaje lineal que es más formulado y más conciso. Y porque al final la escritura siempre está destinada a otros. La escritura igual siempre debe validarse por, en especial estos textos académicos, por expertos para confirmar su valor científico. Algunas características generales del discurso académico-científico es que los textos científicos son textos que responden a géneros muy definidos y circulan entre expertos de una disciplina, y los académicos, que estos pueden ser intercambiables, son destinados a circular entre alumnos y profesores. Por ejemplo, aquí tenemos el artículo de una revista especializada, como el que yo estoy realizando en mi caso, un proyecto de investigación o la ponencia de congreso. Algunas características del texto académico científico son la impersonalidad, siempre hay que ser subjetivos, no deben haber cambios entre la primera y tercera persona de manera constante, debemos apegarnos a uno. Luego, el realizador de un evento no debe ser nombrado, en su lugar decir se dice, se realizaron, se hace, se estudia, se ha comprobado. Y en lugar de decir, por ejemplo, justo he comprobado, se utiliza ha sido comprobado, que nos ayuda a permanecer neutrales. Oye, Manuel, fíjate que, se pasmó la pantalla, no se veía. Ahí está. Ah, ahí se ve. Sí, ahí se veía. Gracias. También debemos usar terminología específica, por ejemplo, evitar palabras de uso común que se presten a diversas interpretaciones y usar los términos apropiados para el conocimiento científico y técnico. También debemos no abundar en definiciones de términos, aunque nuestra lectura sea de un tema bastante nuevo, no nos tenemos que vivir haciendo definiciones de cada palabra. Y debemos usar justo el lenguaje formal, que utiliza una variedad contextual del lenguaje. Aquí tenemos ejemplo. Por ejemplo, en lo informal decimos amontonar, en el formal acumular, y aquí pueden ver la lista con los ejemplos. Luego, pasando al capítulo 3, tenemos qué es un género discursivo, y justo tenemos que son las verdades que existen dentro de cada discurso, propósito, organización y destinatarios. Los textos académicos científicos cuentan con su propio discurso, aunque pueda compartir rasgos con otras disciplinas, por ejemplo, el texto académico con un reportaje. Escribir académica o científicamente implica siempre conocer y respetar convenciones, acuerdos y protocolos que ha establecido la comunidad científica. Tenemos algunos géneros académicos científicos usuales: el proyecto de investigación, como ya mencionamos previamente, y el artículo de revista especializada. El propósito, por ejemplo, del proyecto de investigación es mostrar la capacidad de desarrollar una investigación propia en un campo de conocimiento, y los destinatarios son evaluadores o expertos de una institución. En el caso del artículo, el propósito es dar a conocer un avance en los conocimientos dentro de un campo de estudio específico. Para nuestro plan se requieren dos tipos de planificación: la preparación previa a la escritura y el plan o esqueleto del texto. La primera es la recolección de datos y marco teórico, como hicimos el semestre pasado. Y la segunda es el plan con el que ya organizas las ideas de cómo va a ser tu artículo. Por ejemplo, el punto de partida, y aunque puede ser estructurado, no significa que no puedas ir cambiando de vez en cuando tu estructura. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, la organización metodológica, que incluye introducción, metodología, materiales, resultados, discusión y conclusiones, o la organización lógica, que es el tema, el propósito del trabajo, avance de conocimientos y una hipótesis básica. Igual siempre debemos escribir subtítulos que nos ayuden a identificar la idea de cada párrafo o de cada sección de nuestro artículo, como introducción, metodología, antecedentes, etc. Tenemos que las decisiones que se deben tomar mientras se escribe es primero la organización de párrafos, decidir dónde terminar un párrafo y empezar otro, darle jerarquía a nuestras ideas, y otra buena es definir una oración de guía para cada párrafo.
En cuanto a relación de párrafos, siempre debemos mantener fluidez y coherencia. En cuanto a las oraciones, debemos controlar extensión, que no sean muy largas, y ordenar palabras igual para dar claridad y jerarquía. En cuanto al léxico, siempre debemos usar términos disciplinarios apropiados. Y ortografía y puntuación, escribir correctamente nombres propios, especialmente los de otros idiomas. También tenemos lo que es la ortotipografía, que es decidir las palabras del texto que se destacan como negritas, conocer qué palabras deben ser escritas en otra tipografía, por ejemplo, palabras extranjeras se escriben con cursiva, y cómo dar formato a las citas bibliográficas. Y ahí se volvió a oscurecer. Ah, ya está. No sé, se va ¿Sí se la ve? pantalla de repente y Qué luego bueno, regresa, pero ya se ve. Venga. chance mi internet. A ver. Luego, en cuanto a revisiones, ¿qué debemos hacer? La primera revisión es lo más importante, en mi opinión, porque debemos ocuparnos principalmente de la organización del texto. Y los escritores profesionales también recomiendan de vez en cuando dejar a descansar el texto para que no nos enajenemos y cometamos como errores que podemos evitar si le damos como un tiempo para descansar. Tenemos revisiones posteriores, donde podemos, por ejemplo, revisar fluidez, la construcción de párrafos y de las oraciones, la elección del léxico, como ya se mencionó. Y en últimas revisiones, que es ya cuando estás a punto de entregar tu trabajo, buscar errores involuntarios en el teclado, de que se fue un dedazo, checar ortografía, en especial citas y la bibliografía. Luego nos vamos al capítulo 12, cómo construir los párrafos. Justo se nos menciona que la noción del párrafo como herramienta para construir el texto, un párrafo no es una división del texto, sino una construcción, y requiere una buena organización, y debe estar explícitamente relacionado con los párrafos precedentes y subsiguientes, justo para que todo tenga una consistencia y fluidez y que no saltemos de una idea a otra sin sentido. Hay preocupaciones que tienen todos los escritores, es normal. Muchas veces nos preguntamos cómo empezar, cuál es la función de cuál párrafo, para qué lo estamos escribiendo o si es algo demasiado largo. Un tip que se nos da en la lectura es que actualmente en lugar de la sangría suele preferirse el doble espacio entre cada párrafo también, porque originalmente se hacía con sangría, no, perdón, con tabulador, pero se llega a perder un poco como la cuestión del escrito. Un párrafo bien construido tiene unidad temática y cuenta con la oración temática. La unidad temática es justo que en el texto bien construido se puede identificar el tema de cada párrafo y se le puede dar mentalmente un título. Y la oración temática es como la oración principal de cada párrafo, que explica justo esta unidad temática. ¿Cómo son los párrafos bien construidos? Tienen la existencia de párrafos deductivos, que es cuando la información avanza desde lo general hacia lo particular o los detalles. La longitud de los párrafos tiene que ver con que no es conveniente escribir párrafos muy largos. Buena idea para acortarlos es identificar con títulos mentales o al margen de cada uno de los subtemas que hay en un párrafo externo. Entonces lo vamos dividiendo por partes. Y la longitud de oraciones es una forma de corregir un trabajo y algo que funciona es observar la longitud de las oraciones. Si son muy largas, se pueden acortar acomodando menos ideas dentro de cada oración. Capítulo 13, cómo dar fluidez y cohesión al texto. Tenemos la escritura fluida y cohesiva y algunas como formas de notar que estamos equivocándonos. Por ejemplo, errores que impiden fluidez, cuando el texto reformula una y otra vez los mismos conceptos y se repite a sí mismo, entonces deja de avanzar y para el lector se puede volver monótono y aburrido. Y algunos errores que impiden cohesión son conceptos que no están suficientemente enlazados unos con otros. Entonces parece que estamos saltando de un tema a otro de manera bruta. Para lograr la fluidez, por ejemplo, tenemos un párrafo bien escrito que hace avanzar al texto y usamos su oración temática que ya mencionamos previamente. Siempre es bueno agregar nueva información a partir de lo general y partir de información que se considera nueva y de ahí definir conceptos. Tenemos la cohesión por conexión y el uso de marcadores y conectores. Por ejemplo, un párrafo constituye una unidad temática cuyas partes están relacionadas por su sentido. Para lograrlo, usamos conectores discursivos, que justo son estos. Igual tenemos
Seguimos el párrafo, perdón, el capítulo 14 y el 13 van muy de la mano. Procedimientos para escribir párrafos bien cohesionados, usar palabras que corresponden a un mismo campo semántico y reemplazar una serie de términos por una palabra condensadora. Algo que siempre debemos evitar, por ejemplo, está el uso de lo dicho, lo observado y lo mencionado, que se refiere a un modo un poco como brusco de referirse a un concepto ya nombrado, sin repetir la palabra. Por ejemplo, en mi caso podría ser, Zuckerberg propone que el metaverso es el siguiente paso en la era digital, por lo cual dicha herramienta, y justo decimos, es el siguiente paso en la era digital, por lo cual esta última. Al final dejamos de ser un poco toscos y cambiamos dicha herramienta por esta última. Y también tenemos el exceso de distancia entre el antecedente y la palabra que se refiere a él. Esto justo significa que cuando una palabra es nombrada, que es el antecedente, y luego en el desarrollo del texto se le nombra mediante un determinativo, una palabra que lo reemplaza, estos no deben estar muy separados. Porque si no, de lo contrario, el lector pierde la referencia y pueden ubicar rápidamente a qué se refieren. Por último, tenemos una lista de preguntas útiles que nos podemos preguntar en las revisiones de nuestro texto, que nos van a dar como una base de en qué tan avanzados estamos en nuestro artículo o en el proyecto que estemos realizando. Y listo. Muy bien. Manuel, tú que te formaste en diseño y tu forma de redacción es, yo diría que es muy concisa y vas al grano. ¿Qué dirías que le aprendiste a la lectura? ¿Qué tips rescatarías que puedan servirle a tus compañeros? Yo principalmente diría la idea de formar títulos mentales es muy buena para que nosotros nos ubiquemos al redactar nuestro texto y justo no extendernos. A mí me ha llegado a pasar, digo, me gusta escribir, pero la manera académica pues es un poco diferente. Pero al final podemos luego ser como muy descriptivos y en vez, yo creo que deberíamos de cortar párrafos y poner ideas principales a cada uno para que no solo para nosotros sea más fácil ubicar de lo que estamos hablando, sino para el lector de seguir nuestras ideas. ¿Ok? ¿Sí recomendarías a tus compañeros que revisaran el texto? Sí, justo igual mínimo los párrafos, perdón, los capítulos 12 y 13 de cómo crear un párrafo, ya que los del principio son más de por qué escribimos, que igual son importantes, pero para buscar la información que más necesitan, yo creo que serán estos dos capítulos. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel. Voy a pasar esto al, lo voy a descargar y le voy a pasar la información a tus compañeros para que puedan revisar estos contenidos que ya expusiste de manera resumida. Pues muchas Súper, gracias. gracias a ti. Voy a